libertad, en donde la prisión preventiva juegue un papel residual y excepcional como última ratio, resulta compatible con las exigencias constitucionales que derivan de la consideración de la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico. El autor, Miranda Strampes, sostiene que la legitimidad de la prisión preventiva en un proceso penal de inspiración acusatoria debe darse desde el marco constitucional y de los derechos reconocidos en los convenios internacionales. Asimismo, considera que a pesar de la fijación de esos estándares mínimos basados en la excepcionalidad de la prisión preventiva, en los últimos tiempos se han levantado diferentes voces que denuncian un uso generalizado de la prisión preventiva en muchos países, lo que entra en abierta contradicción con los textos internacionales de derechos humanos. En el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sostiene lo siguiente: el uso excesivo de la prisión preventiva en las Américas ha sido reconocida incluso en otras instancias de la propia Organización de Estados Americanos, como en la tercera reunión de autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias, en la cual se hizo referencia al amplio uso de la detención preventiva, llegándose a estimar que en la región más del 40% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva. Todo ello hace pensar de la existencia de normas internacionales vinculantes derivadas del derecho internacional de los tratados, que son muy claras en reconocer el derecho a la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la detención, del amplio reconocimiento de estos derechos a nivel constitucional en la región y del compromiso político expresado al más alto nivel por los estados. En los últimos años, los gobiernos de los estados latinoamericanos, felizmente el problema no es solo del Perú, pero tampoco esto debe ser un motivo de consuelo, ¿no? Los gobiernos de los estados latinoamericanos, frente a la criminalidad organizada y el aumento inusitado de la violencia, solo están atentos a los efectos que producen tales problemas, pero no se preocupan por determinar las causas que los originan. Por ello recurren a criterios como la habitualidad y la reincidencia o la peligrosidad social para justificar la imposición de una prisión preventiva. Y esto sí es un tema a tenerlo en cuenta. Hay una preocupación por penalizar todo, atacando los efectos, pero no las causas de los problemas. Y en el Perú esto es manifiesto. Sin embargo, dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se ha reconocido desde hace más de 30 años, la violencia y el delito son fenómenos que tienen sus raíces en problemas sociales complejos. La violencia y el delito son fenómenos que tienen sus raíces en problemas sociales complejos que trascienden al derecho penal y que están relacionados con aspectos mucho más abarcadores y profundos, como la justicia y la inclusión social y la distribución equitativa de los recursos económicos. En concreto, tienen que ver factores como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades de ascenso social y la falta de acceso a la educación y a la salud. Por eso, la reducción de la violencia y la criminalidad requieren de políticas públicas integrales que estén dirigidas a sus verdaderas causas.
A este respecto, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente destaca que de los estudios de las Naciones Unidas sobre criminalidad y funcionamiento de los sistemas de justicia penal y de las encuestas de victimización de las Naciones Unidas, surge que los países que fortalecen su sistema de justicia penal, pero no logran desarrollar sociedades de equidad, construyen sociedades violentas y no ven reducir sus tasas de delito. Además, su creciente utilización de la justicia se torna ilegítima por la ausencia de una buena defensa técnica para el alto número de personas de escasos recursos, por el excesivo número de presos y presas y su alto número sin condena, por el hacinamiento en las cárceles y por un sinnúmero de otras violaciones de derechos fundamentales. Y este es un problema que viene ocurriendo en los últimos años y que no tiene visos de solución, y nos quieren vender la idea de que penalizando todo se van a solucionar los problemas. Sin embargo, si tenemos acceso a autores en materia procesal, podríamos determinar lo siguiente. Binder, desde inicios de la década del 80, al plantear la necesidad de la reforma procesal penal, sostenía que el tercer derecho fundamental que es necesario restablecer o instaurar es el principio de inocencia. La idea básica de que la persona no puede, la idea básica de que a la persona no se puede imponer penas mientras no haya sido declarada culpable en una sentencia dictada por un juez. Eso, que es también uno de los principios fundamentales que establecen la Constitución, está en realidad absolutamente degradado por la institución de la prisión preventiva. En muchos países, la idea de proceso penal está rigurosamente ligada a la idea de detención, de tal manera que la verdadera discusión versa acerca de si la persona debe quedar detenida o no en los momentos iniciales del proceso. Y eso es lo que da lugar a la presión mediática que hay. Cuando prendemos el televisor en la mañana y nos da cuenta de la cantidad de delitos que se han cometido, ¿cuál es el reclamo ciudadano? Queremos justicia. Al autor del delito lo ha detenido la policía y el fiscal, el malo de la película, le ha dado libertad. En el imaginario popular está la idea de cárcel, no solamente como sanción penal, sino como una medida de prevención general. Las afirmaciones que hacía Binder a inicios de la década del 80, sin embargo, y pese a que han transcurrido casi 40 años, la situación parece no haber cambiado, por lo menos en algunos países, como se puede verificar en el siguiente cuadro, correspondiente al uso de la prisión preventiva en las Américas, cuadro elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2013. Y acá hay algunos datos. Bolivia, número de personas privadas de libertad, más de 13.000. Número de procesados, 11.000. Porcentaje 84%. Sentenciados 2.000. Porcentaje 16%. Brasil, más de 500.000 de personas privadas de libertad, de las cuales 191.000, que son el 37%, son personas procesadas. 317.000, el 62%, son personas que están ni siquiera condenadas, sino tienen una forma muy especial acá, custodiadas por el sistema penitenciario. En Chile, 53.000 personas privadas de libertad, 10.000, que son el 20%, procesados.
43.000, que son casi el 80%, con sentencia. Colombia, 113.000, 34.000, que son el 30%, en prisión preventiva. 79.000 condenados. Costa Rica, 25% en prisión preventiva, 75% sentenciados. Salvador, 24% procesados, 76% condenados. Ecuador, 49% no sentenciados, prisión preventiva, 51% sentenciados. Guatemala, 50% procesados, 50% condenados. Honduras, 48% procesados, 51% condenados. Nicaragua, 12% acusados, 87% condenados. Panamá, 65% en prisión preventiva, 35% condenados. Paraguay, 73% en prisión preventiva, 26% condenados. Perú, 58% en prisión preventiva, 41% condenados. Uruguay, 65% prisión preventiva, 35% condenados. Venezuela, 52% en prisión preventiva, 48% condenados. De tal manera que nuestro país sigue conservando un alto índice de personas en prisión preventiva. Se ha mejorado, porque antes, en la vigencia plena del Código de Procedimientos, el porcentaje era mayor, pero no hemos alcanzado precisamente los niveles óptimos. Influencia de la prensa y de la opinión pública para la imposición de la prisión preventiva. Hay un importante estudio del Instituto de Defensa Legal referido a este tema. Y la conclusión es de que sí, efectivamente, habría una influencia de los medios de comunicación, de la presión en general para la imposición de la prisión preventiva. En los últimos días en que ha estado en debate el tema, leí por las redes sociales que circula amplia información sobre esto. Decía, en el Perú la prisión preventiva se impone desde hace 10 años y nadie ha reclamado, solamente se reclama a partir de los últimos procesados, que son figuras prominentes de la política. Y ahí hay un error. La prisión preventiva no se está imponiendo hace 10 años. La prisión preventiva, en la forma en que está regulada en el Código del 2004, lo estuvo en el Código del 91. Y del 91 a la fecha son casi 20 años. De manera que la institución procesal tiene ya casi mayoría, ya tiene mayoría de edad. Y seguimos teniendo los problemas de prisión preventiva. Acá creo que hay que hacer referencia a varios temas. ¿Por qué sucede este problema? Mi opinión, y lo digo en voz alta, que en el proceso de implementación de la reforma no ha habido una capacitación que haga comprender los alcances del problema. El problema de reforma procesal no es un problema jurídico. El problema de reforma es un problema cultural. Los chilenos lo han entendido perfectamente esto, y ellos sostienen, el problema de reforma no es un problema jurídico, es un problema cultural. La capacitación tiene que tener por objetivo hacer cambiar la manera de pensar y de actuar de los operadores del sistema. Y esto no se ha hecho, o no se ha hecho plenamente. Por otro lado, lo que hemos indicado, la reforma se implementa y tiene sus objetivos puestos en una parte, mayor número de operadores para que
la mayor demanda pueda ser atendida. Pero sí, mayor número de operadores, pero necesita locales debidamente implementados. Sí, pero necesita laboratorios debidamente implementados. Hay que atender el problema de violencia contra la mujer, sí, pero en base a los informes periciales que deben emitirse, y no hay psicólogos a que se puedan pronunciar sobre daño psíquico. Y no hay cámaras GES en las que se puedan actuar las diligencias primigenias en los casos de violencia familiar. Pero eso no es malo. Lo malo es que no hay un reclamo para eso. Yo no he escuchado a los operadores del sistema que digan, ¿no? Nosotros reclamamos que se establezcan las condiciones necesarias, mínimas, para que podamos cumplir nuestra función. Y de repente Binder tenía razón, porque Binder decía que los operadores del sistema penal y en general los abogados son los que menos propuestas de cambio han hecho. En todo caso, las propuestas de cambio han venido de otros sectores. La prisión preventiva viene aplicándose. Y hasta unos 3 años atrás, a nadie le ha interesado la prisión preventiva. ¿O sí? ¿O no? Y han habido cientos de personas en las cárceles en prisión preventiva, porque son autores de delitos convencionales. Viene a constituir un reclamo cuando la prisión preventiva recae en personas que tienen notoriedad en el mundo político. Pero también ahí hay un discurso que no es, por lo menos, no es sincero, porque critican a la prisión preventiva, pero por otro lado son los primeros en que reclaman la imposición de la prisión preventiva. Y solamente en relación a los últimos acontecimientos les hago acordar algo. El procesamiento a un ex magistrado que, según las imputaciones, pertenecería a una organización y que habría actuado en conjunto con miembros del el ex Consejo Nacional de la Magistratura y los jueces del Callao. La medida que se pidió y se dispuso en su momento fue impedimento de salida del país. Y estando con esa medida, logró salir del país. ¿Cuál fue la reacción de algún sector político? Denunciamos al fiscal encargado de la investigación porque por su culpa se ha producido la fuga. Pero quien denuncia ignora que la ley no permite pedir ni prisión preliminar para esa persona por el estatus que tiene. La máxima medida que se podía solicitar era el impedimento de salida del país. Pero además, el fiscal no pidió la detención, por lo menos preliminar. En el supuesto que se hubiese pedido la prisión preliminar, la prisión está sujeta a plazo. Si hubiese cumplido los 10 días y la persona hubiese recuperado su libertad y no se le hubiese podido procesar y pedir prisión preventiva porque el Congreso aún no autorizaba su procesamiento. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Debe haber prisión preventiva o no debe haber prisión preventiva? No hay un discurso sincero. Los mismos que reclaman en un momento, en reacción a la afectación que le puede causar a determinadas personas por la notoriedad que tienen, son los mismos que en otro momento reclaman la imposición para otros casos. Pero la prisión preventiva es un mal necesario. ¿Qué hacemos en nuestro país para procesar a las personas que forman parte de organizaciones criminales y que cometen delitos graves? Actualmente ya en el Perú han desaparecido algunas formas de delito de delincuencia convencional. El hurto, por ejemplo, ¿no? El que
el agente se capacite y se forme y adquiera destreza en sus manos para poder sustraer la billetera del bolsillo de una persona, voltearle la solapa del saco o introducir sus dedos en una cartera y sustraer algo de valor de ahí. Ya no se ve eso. Ahora lo que se ve es una delincuencia violenta, desenfrenada. El Perú viene sufriendo las consecuencias de un proceso de violencia criminal, básicamente promovida por organizaciones criminales. ¿Y qué se hace frente a ello? Si la posibilidad de solución estaría en lo que se ha planteado en el Congreso, hacer una reforma disminuyendo significativamente el plazo de prisión preventiva, ¿qué ocurriría? La prisión preventiva no debe durar más de 9 meses. A los 9 meses, como sería imposible haber logrado una sentencia de primera instancia, porque ni siquiera habría culminado la etapa de investigación, habría que darle libertad a las personas. Y las personas que son miembros efectivamente de una organización criminal se quedarían a ser procesados, manteniéndose en libertad hasta esperando que culmine el proceso y que emitan la sentencia. Habría que comprobar eso. Por lo menos la realidad no nos da la razón. Toledo venía siendo procesado en libertad y hubo, como en todos los casos, morosidad en el trámite de la investigación. Como no tenía medida restrictiva alguna, viajó y solamente cuando está fuera se logran recabar más elementos que llevan a plantear la tesis de que ha participado en actos de corrupción, pero ya no regresa al territorio nacional. Y para regresarlo habría que promover todo el proceso de extradición. Un expresidente de la región del Callao estuvo en prisión preventiva y se revocó la prisión preventiva y quedó en libertad. Como tenía no uno sino varios procesos, en uno de los tantos alcanzó su condena, pero ella no es sabido. Y en el proceso en que estaba en libertad, en lo que antes sería libertad provisional y que aún no termina, ya él no está en condición de reo contumaz. Y hay una larga relación de personas que estando en libertad y aprovechando que no han tenido medidas restrictivas, han salido del país y literalmente están rehuyendo la posibilidad de ser sometidos a la justicia. En consecuencia, la prisión preventiva es un mal necesario. Que hay necesidad de hacer ajustes, seguramente. Que hay necesidad de que los operadores se capaciten mejor, indudablemente. Pero que no se puede eliminar. Y finalmente, no es haciendo cambios en la legislación procesal o penal que se va a lograr la solución del problema. La solución del problema que tiene nuestro país y los países de la región tiene sus causas en desajustes de carácter social, económico, cultural, y tendría que haber una preocupación de los gobiernos en general por mejorar las condiciones para que paulatinamente vaya disminuyéndose el índice de delincuencia y en consecuencia modificándose las condiciones de las instituciones procesales. Por otro lado, al Código Procesal Penal se le ha atribuido ser la causa de diferentes males. El Código es un conjunto de normas que está allí, que es inerte. Quienes son en todo caso los causantes son los operadores, ¿no? El código es el causante porque es excesivamente garantista. El garantismo es consustancial a un sistema de un Estado democrático de derecho.
y es necesario, es imprescindible. ¿El garantismo es el que da lugar a que haya esta desenfrenada delincuencia? No. Seguramente que no todos los operadores han asumido la función que le corresponde dentro de la reforma procesal penal, y eso es lo que da lugar a algunos desajustes, pero no es el código en sí. Yo considero que el Código Procesal Penal es una obra importante, es el fruto del trabajo de muchos años, fue perfeccionado con relación al Código del 91, y lo más importante es que el Código Procesal Penal es obra de procesalistas y penalistas peruanos que conocían ampliamente la realidad nacional. Y no hay que estar planteando a cada momento modificaciones del código, porque eso hace perder el sentido sistemático que tiene el mismo. Para plantear un cambio hay que tener una mirada más profunda para atacar las causas de los problemas y no los efectos que tienen esto. Como ven ustedes, este tema es importante, pero lo conocemos, lo dominamos, participamos en el desarrollo de esta problemática. Y yo indudablemente no estoy en condiciones de darles una charla magistral sobre el tema. Lo único que puedo hacer es plantear unas ideas que son fruto de la experiencia a lo largo del tiempo de ejercicio y la actividad fiscal, y de un poco de observación de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Pero finalmente dejar constancia de que hay un reclamo indudablemente legítimo, pero ¿de quiénes? De quienes están comprometidos en serios actos de corrupción. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de quienes están comprometidos en actos de corrupción, estuvieron en plenitud de sus facultades físicas y mentales el momento que lo hicieron, pero cuando están en prisión preventiva, qué raro, tienen males cardíacos, ¿no? Tienen que estar en una clínica, tienen que estar siendo atendidos. Yo creo que las personas que deciden involucrarse en actos de corrupción deberían saber conscientemente que eso les puede acarrear responsabilidad, que deben asumirla, y que con la misma audacia, con el mismo coraje que intervienen en esto, deberían afrontar las consecuencias de sus propios actos y no estar en esta situación, ¿no?, creando o pretendiendo crear una situación que sería muy perjudicial, como es el hecho de modificar las normas sobre prisión preventiva, con lo que se beneficiaría al crimen organizado y se fomentaría la impunidad frente a delitos muy graves que se cometen en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, damos inicio a la rueda de preguntas para esclarecer dudas y consultas, levantando la mano para hacerles llegar el micrófono. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, doctor. Quisiera agradecer de antemano su respuesta. La pregunta que tengo es que ya en Lima Norte la vigencia del nuevo código va a llegar a 1 año y las investigaciones que tenemos, los plazos de prisión preventiva van por vencer, algunos ya vencieron. Y la pregunta es, ya hemos terminado la investigación preparatoria, estamos acusando, ¿no? Y la pregunta es si que vamos a pedir una prolongación de la prisión preventiva, atendiendo de que según el código existen 2 presupuestos para pedir la prolongación. Entonces algunos criterios fiscales divergen,
Algunos consideran que se debe pedir la prolongación, a pesar que no se dan en su presupuesto, porque ya acusamos para la etapa intermedia, y otros consideran que sí. ¿Cuál es su opinión, doctor? A diferencia de la operatividad en el Código de Procedimientos del año 40, en el caso de la prisión preventiva en el marco del Código nuevo, es que la prisión preventiva y en general las medidas limitativas de derechos se piden en función a un caso concreto y al análisis del caso concreto, ¿no? Y debe estar sujeta a... Una de las características de la prisión preventiva es la provisionalidad, ¿no? Y puede la situación cambiar, porque puede darse en algunos casos la situación de que ya no subsisten los motivos que originaron la decisión de imponer prisión preventiva. Pero eso no puede ser general, eso es frente a un caso particular. Acá hay un conjunto de desajustes en el desarrollo del proceso penal. Por ejemplo, y yo había dicho, las investigaciones demoran mucho porque no se ha implementado una base necesaria para adelantar investigaciones. Pero no es solamente esa la causa de la demora. En el supuesto que todos los fiscales hicieran las investigaciones dentro de los plazos máximos, siempre en el Poder Judicial va a haber un cuello de botella. Se presenta la acusación y no se dan abasto para pasar a las audiencias de control de acusación, en el caso que haya acusación, o de sobreseimiento. Y eso también va a ser una causa de demora. Y eso tampoco está solucionado al momento. En el código, si bien es cierto, no hay plazos específicos para desarrollo de la etapa intermedia o desarrollo de etapa de juzgamiento, cuando hay prisión preventiva, sí está sujeto al cumplimiento o al vencimiento del plazo de prisión preventiva. Pero la prolongación va a hacerse solo en el caso que subsistan, ¿no?, los presupuestos básicamente relacionados con peligro procesal, o de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. Nada más. Si ese presupuesto no está vigente, no se debería solicitar, por un lado, pero por otro lado, el juez, que es garante de la vigencia de los derechos fundamentales, no le debería declarar procedente un pedido de prisión preventiva. Acá yo recuerdo otro hecho. Había un caso de investigación de tráfico ilícito de drogas, que está relacionado con un operativo que hace la policía y encuentra a unas personas en el puerto de Huanchaco, en La Libertad, con una cantidad de droga que iba camuflada en carbón. Los carboneros le llaman por eso. Entonces, acá también hay una cosa de idiosincrasia nuestra, ¿no? Nosotros siempre actuamos esperando el último día, para ese día acelerar las cosas, ¿no? Tenemos que inscribirnos para un concurso. Ah, no, el último día ya me inscribo yo. Hay 15 días de plazo, tengo 14 días. Tengo 13, tengo 12, estoy en el 15 y ese día me apuro y me voy, encuentro una cola descomunal. En el campo de investigación se hace exactamente igual. Entonces, el fiscal que tenía a su cargo esta investigación de los carboneros estaba con bastantes limitaciones en su plazo, pero en eso se vino la modificación de los plazos en el decreto legislativo 1307, y se va a establecer que la prisión preventiva puede durar 36 meses con una posibilidad de prolongación por 12 meses y que puede haber adecuación del plazo. Entonces, yo pido la adecuación del plazo y me lo van a conceder. No le concedieron. Y tuvo que irse a trabajar en marchas forzadas su acusación para evitar que las personas pidiesen libertad por exceso del plazo de detención. Entonces, hay un conjunto de factores
que atentan contra este aspecto de la prisión preventiva. Pero en suma, en relación a la pregunta, la prolongación debe pedirse no en todos los casos, no solo porque se ha vencido el plazo, sino fundamentalmente porque subsisten los presupuestos y la necesidad ineludible de mantener a una persona en prisión. Y acá quisiera dar otra idea. El tratamiento para todos los casos es igual. De repente, ¿no sería factible promover una reforma que los procesos con gente en prisión preventiva tienen prioridad? Que quienes tienen procesos con reo en cárcel no hacen otra cosa que dedicarse a esos procesos, de tal manera que sí marchen en función al vencimiento de los plazos, porque a la persona se lo pone en prisión para tenerla asegurada, pero se cumple el plazo y no se ha cumplido la investigación. ¿Para qué se pidió prisión preventiva? Y acá hay casos anecdóticos. Cuando se pidió la prisión preventiva de Humala y su esposa, la crítica que hubo dio lugar a una respuesta: hay suficientes elementos acusatorios en contra de ellos. ¿Por qué no le han hecho acusación? Las personas han salido en libertad y aún no hay acusación. ¿Había suficientes elementos probatorios o no? Tenemos todo el derecho a pensar que por lo menos habría existido apresuramiento. Pero el otro aspecto ahí de una manifestación no sincera es que en ese momento que se dijo, al fin tenemos fiscales que hacen mantener su independencia y de esos fiscales necesitamos, y al fin tenemos jueces como Carguancho, que vivan. Pero cuando le imponen la prisión al líder de la otra organización contraria, ya no son ni el mejor fiscal ni el mejor juez. Total, ¿en qué quedamos? Lo mejor que debe haber es objetividad en el tratamiento de los temas. Buenas tardes, doctor Cubas. Buenas tardes a toda la mesa directiva. Muchas gracias por su presencia aquí en el Instituto Fiscal de Lima Norte. Doctor, quien le habla tiene también algunos años de experiencia aquí en Lima Norte. Una pregunta para ahondar el punto más importante de su exposición. Para mí ha sido la autocrítica que usted ha mencionado. En el Ministerio Público hay bastante limitación a practicar la autocrítica. Y la pregunta que hago yo a la mesa y a su ponencia es: ¿cómo se involucran los fiscales superiores y cómo se involucra el órgano de control frente a la problemática que usted está describiendo? ¿Qué pasa? Me explico. El fiscal superior le encuentra un defecto a la investigación preparatoria o preliminar del fiscal provincial, y lo primero que está haciendo es, entre lo que dispone, muchas veces dilatar la investigación, y sobre cosas que a veces ya no tienen mayor relevancia durante la investigación preparatoria. O qué ocurre también, como usted acaba de mencionar, cuando se le vence el plazo de la preparatoria o la prisión, entonces le cae el control interno con todo el peso para supuestamente ponerlo en línea, por los casos que son de alguna manera emblemáticos y toman relevancia cuando se trata de delitos graves, como el tema de una violación de menor. Le explicaría un caso que ocurrió en el módulo de trabajo después de Piedra. Era una fiscal dama que salió a la prensa y a mí me llama la atención, por eso le pregunto la autocrítica de las autoridades de las más altas esferas, tanto de la presidencia como la FN o la Suprema. Una señora dama agraviada, denuncia por secuestro, violación, privación de su libertad, pero era alguien que estaba vendiendo pornografía. Al final, la fiscal que ve su caso en declaración policial, porque la persona fue detenida, le dice: mira, estas cosas probablemente no han de caminar, pero la señora va a la prensa y le dice: la fiscal me ha dicho que esto no va a caminar. Y en la prensa sale: esta fiscal, ¿cómo es posible que dio libertad al detenido? Al final el señor no le dio libertad. El señor caminó en las imputaciones que hizo la agraviada, llegó solamente a la postulación de presentar una prisión por un tema de los 3 delitos que había denunciado, solamente caminó uno, que era la extorsión.
Y al final, obviamente con la defensa técnica, negociaron su pena ya en presentación de cargos y salió con una pena condicional de 4x3. Sobre eso no se hizo nada. Al final la doctora salió simplemente en la prensa de que no había hecho bien su trabajo. Entonces, doctor, por eso yo le pregunto, ¿cómo involucramos a los fiscales superiores muchas veces? No es que no dictan las pautas, ¿no? Y además están observando las falencias y los defectos. En Puente Piedra tenemos un problema gravísimo de notificaciones. Mandamos a notificar y al mes y medio recién están llegando las notificaciones a su destino, y entonces pues es terrible trabajar en esa situación. Y otros problemitas que ya no viene al caso de mencionar, pero solo rescato eso que usted acaba de mencionar, que es la autocrítica. Muchas gracias por la orientación. Lo importante es que debemos concebir que la reforma procesal es un programa integral, no se puede privilegiar un aspecto. Por ejemplo, en la reforma procesal penal puede haber un problema de notificaciones, y es un problema esencial que se tiene que solucionar, y se tiene que solucionar adecuadamente. Y ese es un problema de carácter administrativo, ¿no es cierto? Pero que debe ser atendido, sumado a otros problemas, que es la atención a implementación de recursos logísticos indispensables para el desarrollo de las investigaciones, y que deben ser atendidos oportunamente, de tal manera que el trabajo pueda realizarse, desarrollarse fluidamente. Pero por otro lado, el Ministerio Público, si bien es cierto, es una organización autónoma, no tiene autonomía presupuestal. Nosotros dependemos de la asignación que da el Poder Legislativo en la Ley de Presupuesto, y que revisa el Poder Ejecutivo y le hace recortes, ¿no es cierto? Y acá también eso es un problema. La reforma debe ser una política integral que compromete a todos los sectores del Estado. Los operadores son Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que deben estar al margen el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ambos deben estar involucrados en la reforma, de tal manera que, siendo una política integral, pueda desarrollarse en las mejores condiciones y con objetivos precisos. El presidente de la República, en la ceremonia de juramentación de la Fiscal de la Nación, manifestaba que ha atendido un pedido de ampliación presupuestal. Ese pedido de ampliación presupuestal fue por un monto superior a 300 millones, y el gobierno ha hecho una ampliación por 24 millones, lo que no es ni siquiera el 10%. Pero en lo que él dijo es que va a haber unas nuevas ampliaciones, pero eso sí, de presupuesto por resultados, ¿no? Pero que se reglamente esto, y que se establezcan los mecanismos necesarios y objetivos para que se mida el trabajo fiscal y en general el trabajo judicial. Y de esa manera se consiga que haya los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos. Bueno, doctor, primeramente muchas gracias porque bastante ilustrativa su exposición. Quisiera hacerle algunas preguntas, a lo mejor en forma general, ¿no? Creo que todos llegamos a un consenso, una unanimidad en que la prisión preventiva como medida cautelar tiene que ser necesaria, tiene que ser excepcional y de una interpretación restrictiva. Eso creo que ya todos lo tenemos. Sí. Pero lo que está sucediendo en la praxis actualmente, y usted también no solamente ha hecho ya el enfoque constitucional, ¿no?, de esta medida precautoria, sino que también nos ha dicho algo bien cierto, ¿no? Un problema cultural que a lo mejor pues nosotros, como yo le comentaba antes de la exposición,
creo que bastante de los que están presentes acá hemos sido formados con un código inquisitivo. Y ese chip del inquisitivo es bien difícil todavía despojarlos. ¿En qué medida, ¿no?, esa formación, si se quiere, jurídica, puede perturbar hasta ciertos puntos, ¿no?, estos principios garantistas que actualmente establece el nuevo modelo procesal? Yo creo que en la implementación de la reforma ha habido marchas y contramarchas. En primer lugar, la reforma tiene que estar sustentada en un programa sostenido de capacitación, de tal manera que se logre nuevos paradigmas, que se logre desterrar la manera de pensar y de actuar como en el sistema inquisitivo y se adquieran nuevos paradigmas para actuar dentro de un sistema acusatorio. Y esto no ha sido completo. Si es verdad que ha habido, no ha sido completo y plenamente satisfactorio. En algunos casos, indudablemente, el caso debe ser más dramático que en otros. Yo pienso, por ejemplo, que en el ámbito de Poder Judicial podría haberse dado el caso de que a jueces que actuaron en el marco del Código de 1940 les dieron la facultad o los nombraron como jueces de investigación preparatoria, y la función es completamente diferente, es antagónica. Sin embargo, este problema no ha sido solo en el Perú. En Colombia hubo un problema similar, pero de mayores alcances. Ponen en vigencia la reforma, proceso acusatorio, los fiscales son los que van a investigar, los jueces dejan de ser investigadores y ya no hay jueces instructores. Entonces, pero ¿a quiénes les damos la posibilidad de investigar? ¿Quiénes van a ser mañana que se pone en vigencia la ley los fiscales investigadores? Muy fácil. A los jueces que eran instructores, mañana los hacemos aparecer como fiscales investigadores. Y la situación no cambió en nada, claro. No podía cambiar porque la actuación fue la misma, ¿no? Los jueces de antes, ahora como fiscales, siguieron investigando en la misma manera que lo hacían cuando eran jueces instructores. No hubo cambio. Entonces, ese es uno de los aspectos que tiene que ser mejorado. El otro aspecto en que la reforma es deficitaria es en la implementación para que la reforma pueda ser. El sistema acusatorio no es solamente cambio de nombre del sistema, sino es fundamentalmente cambio del método de investigación. El maestro Mixan lo explicaba esto con suma claridad. En el proceso del Código del 40 se privilegiaba en la investigación las declaraciones y fundamentalmente la declaración del imputado, y se buscaba allí obtener una declaración autoinculpatoria, que es la confesión. Y esa fue la forma de investigar, y pese a que se hizo una modificación del artículo 136 del Código, en el sentido de la confesión por sí sola no tiene valor, la confesión será valorada siempre y cuando esté corroborada con otras pruebas. En el marco del nuevo Código, la confesión puede existir. ¿Es un medio probatorio importante? Indudablemente que sí, pero no es la base de la investigación. La investigación necesariamente tiene carácter científico y técnico. Y es esto lo que no se ha hecho. Porque para que la investigación tenga carácter científico y técnico, tiene que haber laboratorios y tiene que haber peritos. Y para que haya laboratorios, tiene que haber inversión. Y es esto lo que no se ha hecho. Entonces, hay aspectos que aún no están superados. Por otro lado, nosotros estamos hablando de reforma y somos el último país en haber hecho la reforma. Inclusive nuestro código ha servido de ejemplo
para Chile, el Código del 91. Chile adelantó su reforma y nosotros no empezábamos todavía. ¿No? Tiene necesariamente que haber una implementación de las condiciones básicas y necesarias para que el sistema de investigación basado en la ciencia y en la técnica sea la base de la investigación. Pero esto también está relacionado con capacitación. Para la reforma se dio importancia fundamental a la capacitación en litigación oral y no se le ha dado la misma importancia en capacitar a los operadores en investigación, básicamente en investigación en escena del delito, en investigación con base criminalística. Entonces, las deficiencias ahí son varias y nosotros seguimos hablando de reforma y tenemos desde el 80, 90, 2000, 2010, 2020, 40 años hablando de reforma, cuando lo menos que podríamos estar hablando es de profundización y de consolidación de la reforma. Y en este rato deberíamos estar exigiendo resultados rápidos, ¿no? Que significan